Una de las cosas que más se necesita en este tiempo es padres llenos de Dios. Pero está pasando algo, que si el uno está lleno de Dios, el otro está vacío. Pocas parejas uno encuentra que estén en un mismo espíritu. Si uno encuentra, o si no, usted mire los ayunos y las oraciones de intercesión. La cantidad, hermana, yo pido oración porque mi esposo está débil. Hermana, yo pido oración porque mi esposo no quiere volver a la iglesia. Hermana, yo pido oración porque mi esposo tiene un genio terrible. Y pareciera como las mujeres llevando la carga. Y pareciera como que las mujeres son las únicas que tienen que orar, que son las únicas que tienen que clamar. Ayer yo le decía a los hermanos, felicito como a los 3, 4 o 5 varones que había. El resto eran puras mujeres en la tarde. Porque como se habló de oración, intercesión, de pronto cuántos días, ay, eso es para las mujeres, para las viejitas. Cuidado, que el Señor no dijo que las viejitas velen y oren. Él dijo, velad y orad para todos, desde el más chico hasta el más viejo, para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Hermano, por favor, después de este programa, por favor, en el nombre de Jesús se lo pido, se lo ruego, dialogue con su esposa, dialogue con su esposo. Ya no deje que el diablo siga haciendo lo que le da la gana en el hogar. Atrévase a sentarse los dos en el banquillo de los acusados. Mi amor, estamos fallando, porque de pronto el uno está arriba espiritualmente y el otro está abajo, y eso no sirve para poder criar hijos firmes. Los dos tienen que estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, porque un reino dividido no puede permanecer. Pero si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo, creyendo lo recibirán. Dale un aplauso a Jesús esta mañana. ¿Cómo me gusta lo que la Biblia presenta de Zacarías y Elizabeth, su mujer? Dice, había un hombre llamado Zacarías. Escuche cómo dice el texto. Había un hombre llamado Zacarías y Elizabeth, y su mujer Elizabeth. Los dos, qué belleza. Ay, yo cuando oro por mi esposo y por mí, yo le digo, Señor, que ese texto sea una realidad en nosotros. Dice, ambos eran irreprensibles. Quiere decir fieles, consagrados, que andaban en los caminos del Señor. Y allí había una esterilidad, había un problema. Pero uno no ve a Zacarías peleando, uno no ve insultando a su mujer. Claro, quién sabe qué pecado habrás cometido, por eso no puedes tener un hijo. Porque las familias hebreas, cuando no tenía un hijo, para ellos la señal de hijos era señal de bendición. Y cuando había esterilidad era como si el cielo se hubiera cerrado, porque de pronto había un pecado, porque había una situación. Pero allí no vemos a Zacarías diciendo, claro, usted es culpable, ya estamos viejos y aquí son y ta, 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 ta. No, la Biblia dice que él se fue al templo, le tocaba como sacerdote presentar el sacrificio. Y estando allí en el templo presentando sacrificios, dice, y Zacarías oró por su mujer Elizabeth. Oiga, qué lindo, hermano, que cuando usted vea fallas en su esposa, usted ore por ella. Hermana, que cuando usted vea alguna falla en su esposo, ore por él. Mire, si la pareja, en vez de estarse peleando, insultando, sacándose en cosas en cara, se tomaran de las manos, vuelvo y retomo, creo, lo de la primera noche, y dijera, mi amor, vamos a sacar 10, 15 minuticos, así sea una vez a la semana, en esa cama donde dormimos, al lado nos arrodillamos, y tú vas a orar por las deficiencias mías, y yo voy a orar por las tuyas. Si en vez de señalarnos más, oráramos más, tendríamos matrimonios más victoriosos para la gloria y la honra del Señor. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Y se fue al templo y oró por ella. Y el Señor le escuchó la oración a Zacarías. ¿Por qué se la escuchó? Porque estaba unido con su esposa. Escuche, eran santos e irreprensibles, fieles al Señor. Y el Señor escuchó la oración. Ella quedó embarazada, y de ahí, de esa relación, de ese par de fieles y consagrados,
nació nada menos y nada más que el único hombre que pudo señalar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Nació Juan el Bautista, el único hombre que tuvo el privilegio en esta tierra de haber bautizado a Jesús de Nazaret. ¿De dónde salió ese muchachito? De un papá y una mamá que eran irreprensibles en los caminos del Señor. Entonces, hermanos, démonos cuenta lo que Dios hace. Sin embargo, tenemos otra pareja. Esa pareja estaba desequilibrada y era Job y su esposa. Imagine que dice la Biblia que Job todos los días, vea, a pesar de que tenía ganado, a pesar de que era un hombre muy rico, muy acomodado, en ese momento era el hombre más rico sobre la tierra. Pero ese hombre era fiel con todo. Eso quiere decir que se puede tener cosas materiales y se puede ser fiel. Claro que sí. Claro que sí, se puede tener esas bendiciones materiales, pero primero la fidelidad a Dios. Pero ¿sabe por qué a veces Dios no le da a sus hijos más cosas materiales? Porque pareciera que Dios le da miedo, como si Dios sufriera de miedo. Pero es una palabra como humana, porque Dios dice: no, donde yo sí dándole un poquitico a este, vea dónde está, ya está altivo, ya mira a los demás por encima, ya no quiere orar, ya no quiere ayunar, ya la quiere pasar por encima de todos. ¿Qué tal que le dé más? Y Dios bendijo a Job tremendamente. Pero dentro de esa fidelidad, a pesar de que tenía mucho trabajo, tenía mucho ganado y muchas cosas que hacer, todos los días Job presentaba sacrificios y oración por sus hijos. Y él decía: por si acaso van a esos convites, a esas fiestas, y si acaso pecaren contra mi Dios, entonces yo pido perdón por ellos y oro por ellos. Pero mire que uno no le encuentra a ella haciendo eso. Al contrario, cuando vino la prueba, ella parece que se desubicó. Ella parece que se desanimó. Mientras había plata, mientras había comida, mientras había muchos bienes materiales, la esposa de Job estaba bien. Es que hay plata, es que hay comida, es que hay alfombras orientales, es que la vida la estamos pasando bien. Ay, sí, mucha sonrisa. Pero el día que Dios le permitió a Satanás que tocara a Job, ahí sí las cosas cambiaron. Parece que esta señora no estaba preparada como estaba Job. O sea que esa pareja estaba un poco desequilibrada. Él era el que estaba arriba espiritualmente y ella estaba abajo. Pero mire usted cómo quedó escrito. ¿Quién puede borrar de la Biblia que cuando este hombre estaba en esa situación, su mujer le dijo: maldice a Dios y muérete, ya se acabó todo esto? Mira cómo estás sarnoso, perdimos los hijos, perdimos la comida, perdimos el techo, perdimos todos los bienes y todavía retienes tu integridad. Si ella hubiera estado en el mismo nivel de él, ella le hubiera dicho: no, tranquilo mi amor, tranquilo, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vea mi amor, no te preocupes que esto va a tener una salida. No te preocupes que Dios nos va a dar la victoria. No te preocupes que Dios en algún momento nos va a dar la victoria. Si ella hubiese sido una mujer más sabia, lo hace. Mi pregunta es: cuando uno mira en ese último capítulo de ese libro de Job, cuando dice que el Señor le levantó a Job de esa prueba, y dice: y el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Yo creo que esa señora de Job, Dios mío, yo no sé dónde esa señora querría meterse de la vergüenza con Dios. Y yo le dije a mi marido que maldijera y se muriera. ¿Qué tal que mi marido me hubiera hecho caso? Vean, nos habríamos perdido la bendición, porque dice que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Tuvo las hijas más lindas, tuvo más bendición. ¿Por qué, hermano? Porque cuando soportamos la prueba, la bendición es mucho más grande. Apláudale, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Ay, iglesia, si de verdad de este programa saliéramos amando la palabra, investigando la palabra, conociendo la palabra, no estaríamos en lo que estamos pasando.
Yo creo que esa mujer sintió mucha vergüenza. Vea, a Dios gracias que este hombre estaba bien parado. Y escúcheme, hermano o hermana, el que sea. Cuando su cónyuge, usted ve que no está haciendo cosas que se deben, pilas. Si usted siente que está atentando contra las cosas espirituales, no pelee, no discuta, pero no se mueva de sus convicciones. No se mueva. Quédese ahí, porque primero Dios y después su esposo. Primero Dios y después su esposa. Manténgase firme. No pelee, no discuta, pero no se mueva tampoco. El problema es cuando usted comienza a pelear. No, ¿qué se cayó? Dígale, no, mi amor, no. Pero que usted comienza a orar y deje que Dios hará justicia. Mire, donde José se deje mover por esa señora, verdad, esta tiene razón. Estoy hasta aquí de los problemas, lo pierdo todo. Ahora con esta sarna aquí rascándome. No, verdad, mi amor, tiene razón. Si le hubiera dado la razón a su mujer, hubiera maldecido a Dios. Y quizás no se hubiera muerto. Hubiera maldecido, pero había terminado en ruina para Dios mostrarle que esa fidelidad que Dios le mostró al diablo que la tenía, le pudo haber fallado. Pero Job dijo, a mi Dios yo no le fallaré. Me mantendré firme cualquiera que sea al final. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Cualquiera que sea. Se mantuvo firme. Y yo creo que al final, cuando el Señor le levantó esa prueba y el postrer estado fue mejor, ese Job estaba feliz. Yo creo que no faltaría de pronto que le diría, ¿te das cuenta, mi hijita? ¿Qué tal que yo me hubiera puesto a prestarle atención, a haber hecho y a renegar? Vea lo que nos hemos perdido. Cuando ella estaba feliz, otra vez la abundancia, otra vez más ropa, otra vez más comida, más ganado. ¡Qué hijos tan hermosos! ¡Qué belleza! Pero ya ella se había comprometido con las palabras. Por tus palabras seréis justificados, por las mismas seréis condenados. La vida y la muerte está en poder de esta. Vea, iglesia, el día que yo entendí ese versículo, que el día que el Señor venga vamos a ser juzgados no solamente por nuestros hechos, sino por nuestras palabras. Una vez yo fui, hace muchos años, yo era la líder de Dorcas en Cundinamarca, éramos pastores en Bogotá. Me invitaron a un pueblo y fui, era una mañana de enseñanza de la familia, hace como 25, 28 años más o menos. Yo fui y di la enseñanza y me regresé. 2 años después el pastor, hermana Luz Marina, que si va, que el culto misionero, listo hermano, le voy. Y bueno, esa mañana yo madrugué, me fui. Un cassette, no era ni CD en ese tiempo, era un cassette. Ay, por favor. Claro, mi voz en grabación no la recomiendo, porque tengo una voz gruesa y hablo fuerte. Es horrible mi voz. A Dios gracias que al Señor le agrada, pero de pronto hay oídos que no, porque tengo una voz fuerte. Yo le dije, hermano, esa soy yo. Dijo usted. Yo le dije, ay, hermano, no, esa voz tan fea y tan gruesa. Me dijo, es usted. Yo le dije, a ver, hermano, deje, yo sigo escuchando, porque de verdad no me reconocí. Pero de pronto dentro de la enseñanza aparecieron unas palabras que son de mi boca. Cuando uno se conoce. Cuando ya comencé a escuchar la palabra, dije, claro. Ay, le dije, hermano, por favor, apáguelo ya, apáguelo. Cuando me regresé después de la dominical, yo dije, oiga, Señor, mi voz. Y no reconocí en ese momento mis palabras. Tuve que esperar un rato para reconocer. Y esa mañana Dios me dio lo que les acabo de decir. El día que yo venga a juzgar, y me trajo ese texto, juzgaré al mundo también, no solo por sus hechos, sino por sus palabras. Y ese texto me vino a la mente: por tus palabras seréis justificados,
por las mismas seréis condenados. Así como tú no reconociste que era tu voz, así el día que yo venga, habrá muchos que hablarán necedades, sandeces, que hablarán o cosas horribles, y en el momento en que aparezca la voz de cada uno, habrá muchos que no van a entender en el momento, porque eso es lo que quiere decir, que nuestras palabras están siendo grabadas. Así que pilas con lo que hablas en secreto, así que pilas con lo que le dices a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Y de ahí en adelante, déjeme decirle, hermanos, que ese texto lo cogí, lo agarré y lo apliqué. Y todos los días por la mañana yo no le salgo del cuarto cuando estoy terminando la oración sin decirle: Señor, hoy, esta mañana lo estaba haciendo cuando estaba terminando en el cuarto mi oración. Hoy, Señor, enséñame a hablar lo que tengo que hablar y a callar lo que tengo que callar. Y cómo le evita a uno eso hacerle daño a la gente, y cómo le evita a uno eso a causarle heridas, y más que todo a las personas que nos están rodeando. Alabanzas al Señor. A veces le damos rienda suelta a las palabras, en las reacciones, y como alguien dijo, intentemos recoger lo que ya hemos dicho, ya no se puede, porque salieron a volar. Por eso la palabra de Dios dice: sean pocas tus palabras, y en el mucho hablar no falta pecado. Vamos a mirar, hermanos, en el tiempo que nos queda, la historia de esta familia, la familia de Jacob. Vea, en prácticamente podríamos decir que desde el capítulo 34, yo le invito para que se lo lea en la casa, uno comienza a ver a Jacob con su familia en unos problemas muy graves. Comenzando porque su hijita se fue a ver lo que no tenía que ver y a meterse donde no se tenía que meter, y por allá resultó violada. Usted ya sabe, la muchacha la violaron porque se fue a ver unos jóvenes por allá, se fue a mirar una fiesta que no le convenía hacer, pero se metió allá. Bueno, usted sabe que la muchacha fue violada. Ese capítulo 34 nos está hablando que cuando los hermanos de Dina se dieron cuenta que su hermana ha sido violada, entonces era la única hermana que había entre ellos. No vamos a soportar que nuestra hermana haya sido violada. Y entre ellos comenzaron y se organizaron para ver cómo iban a tomar venganza por la violación de su hermana. Pero mire usted cómo una mala actitud, una mala decisión, mire cómo el darle lugar a las cosas de la carne trae consecuencias. Una hermana me estaba diciendo, no sé, ayer o antier: ay, hermana, es que yo no sé, el diablo es que la ha cogido conmigo. Le dije: no, hermana, perdón, lo que pasa es que estás pagando consecuencias de tu pasado. A veces es que, hermano, el diablo me está tentando, el diablo. No, lo que pasa es que la paga del pecado es muerte, hermano. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso aprendamos a andar en el Espíritu, aprendamos a vivir en el Espíritu. Ve, hermano, el diablo no se mete con nosotros si no le damos cabida. Escucha, eso es lo que la Biblia dice: no dé lugar al diablo. No dé lugar. Yo soy dueña de darle lugar a Dios o darle lugar al diablo. Yo le decía a los hermanos ayer en el culto de enseñanza de oración en la tarde: hay cristianos que nombran más al diablo que a Dios. Pastor, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Hombre, hermano, cuando Dios entra por una puerta, el diablo sale por otra. Apláudale en esta mañana. Sí, Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Someteos, escúcheme por favor, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué pasa? ¿Se da cuenta? Ahí no dice nombre al diablo, dice resistirle. Entonces, si yo estoy sometida a Dios, ¿por qué tengo que andar asustada al diablo, el diablo, el diablo? No, Señor. No, ¿por qué debo ir asustada? ¿Por qué?
Porque si Satanás se levanta como león rugiente para devorar, yo le digo, ¿sabes qué, Satanás? Yo quiero decirte que yo tengo al león de la tribu de Judá que te venció en la cruz del Calvario. Entonces, claro, esta muchacha trajo problemas a la familia, porque claro, sus hermanos le dolían. Ahora, yo no sé qué pasó. Si fue que la mamá no le advirtió, allá es peligroso. No sé si fue que no la enseñó, o no sé si fue curiosidad. En todo caso, cuando menos pensó, la muchacha terminó en su problema. Entonces el capítulo 34 está dando un desarrollo de todo lo que es una guerra familiar. Por eso, por favor, léalo en la casa. Vean, hermanos, en mi casa nosotros pudimos haber cometido algunas fallas como padres, hombre. Ya les dije que yo muchas veces tuve que pedir perdón. Pero sabe que nunca faltó en mi casa, y creo que fue una de las cosas que nos ayudó para que estos hijos estén en Cristo. Para que estos hijos en la adolescencia no se nos hubieran apartado. Tuvieron detalles, yo no voy a decir aquí que fueron perfectos, que no, se perdieron de pronto algunas batallitas, pero la guerra no se perdió y pudieron salir al otro lado. ¿Sabe qué ayudó? Que en mi casa, hermanos, nunca faltó la palabra y la oración con mis hijos. Eso nunca faltó en casa. Eso era sagrado en mi casa. 2 veces a la semana nos reuníamos 1 hora en familia. Cantábamos, traíamos peticiones familiares. Mis hijos aprendieron a predicar. Mi hijo aprendió a tocar batería con las tapas de las ollas. Eso sí quedaron así. Hacíamos culto familiar, nos sentábamos todos, hacíamos culto al Señor, cantábamos alabanzas, cantábamos, adorábamos al Señor. Y Dios revelaba cosas. Un día una de mis hijas estaba como viviendo una situación y el Espíritu Santo, y estábamos orando. Cuando estando en un culto familiar, no sabíamos cuál de las 2 mayores estaba en la situación, pero en un culto familiar yo lo estaba dirigiendo. Cuando comenzó, yo dije, bueno, ahora vamos a orar por las peticiones, porque cada uno presentaba la petición. Cuando una de mis hijas dijo, yo pido oración por una petición que tengo, que Dios conoce. Cuando ella dijo eso, el Espíritu Santo me dijo, eso está. Mira, hermano, fue tan tremenda lo que Dios me mostró, que yo le dije, tranquila, hija, porque vamos a orar por esa debilidad que tú tienes. Tú eres la que estás pasando esto y esto y esto. Mami, ¿quién le dijo? Le dije, es que estábamos orando y el Espíritu Santo me reveló. Entonces, tranquila, no te vamos a castigar, te vamos a ayudar a orar para que el Señor te dé la victoria. La familia que ora unida permanece unida. Dale un aplauso a Jesús en esta mañana. Yo podría, hermanos, pasar la mañana aquí contándoles a ustedes los testimonios. Éramos pastores en Bogotá y había un hermano que no tenía trabajo. Y mi hijo varón tenía como unos 8 añitos más o menos. Y el hermano era bien gordito y sus hijos gorditos. Y ese hermano estaba sin trabajo. Y cuando yo dije, bueno, vamos a orar por las peticiones. Mi esposo esa noche le tocaba predicar en familia. Cuando de pronto el niño dijo, ay, yo pido oración por el hermano Edilberto. Yo pido oración por el hermano Heriberto. Era un hermano creyente de la iglesia. Por el hermano Heriberto yo pido oración, porque es que el hermano es gordito y sus hijos gorditos y ellos comen mucho, y qué pesar que el hermano no tiene trabajo. El niño presentó esa petición en esa forma, palabras de niño que nos causa risa, pero esa era su petición. Oye, yo me acuerdo que ese niño, mi hijo, comenzó, Señor, el hermano Heriberto, Señor, por favor, provéele el trabajo. Nos hizo inclinarnos a esa petición, porque él lo decía con tanta sinceridad que nos movió, y nosotros, Señor, verdad, ayúdalo, Señor. Hermano, fue una oración tan tremenda.
Imagínense, como a los 8 días íbamos entrando a la iglesia, cuando de pronto iba entrando el hermano con los hijos, cuando de pronto mi hijo se le acercó y decía: hermano, Dios lo bendiga, si sabe que esta semana estábamos en el culto familiar en mi casa y yo le pedí a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas que oráramos para que el Señor le proveyera trabajito a usted, hermano, porque le tocó la barriguita. Le digo: porque como usted gordito, hermano, y sus hijitos también, para que el Señor les provea para la comida. El hermano le lo abrazó y le dijo: mi hijo, ay, qué bendición, porque ya el Señor contestó, mañana comienzo a trabajar, el Señor me abrió las puertas. Apláudale, tú eres Dios de maravillas, aleluya. Gracias, gracias, la gloria para ti, la gloria para ti, Jesús. La consecuencia de toda esta familia. Vea lo que dice el verso 30 del capítulo 34. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo, al fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Es como uno viendo a Jacob, se acabó todo. Nos van a matar a todos. Yo, el nieto de Abraham, el padre de la fe, voy a terminar en miseria. Mis hijos tomando venganza. Mi hija violada. Y parece que el viejo se tiró debajo de un árbol, como cuando uno dice: ya lo perdí, ya no hay esperanza, se me acabó todo. ¿Usted sabe qué estaba sintiendo el viejo? Esos hijos, esa hija, todo acabado, todo destruido. Él ya había tenido un encuentro con Dios. Ya su nombre había sido cambiado por Israel, que quiere decir príncipe de Dios. Él ya había luchado con Dios y los hombres, se había vencido. Ya el de arriba le había dicho: serás cabeza y no serás cola. Ya el de arriba le había dicho: gobernarás, regirás. Pero hermano, cuando se dio cuenta que su familia estaba así, dijo: ¿para qué todo esto yo? ¿Y los míos qué? Nunca seremos felices hasta que no veamos esas criaturas que salieron del vientre. Esos hijos que salieron de los lomos, hasta que no los veamos como Dios quiere que estén. El verdadero papá que ama a Dios, la verdadera mamá que ama a Dios, perdóneme, por favor. Cuando yo veo un papá, una mamá, que sus hijos están vueltos nada, y yo los veo tranquilos, yo digo: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como una insensibilidad, como una dureza, que dice: ya. Porque yo sé lo que es guerrear a un hijo. Yo lo sé. Una de mis hijas mayores vivió una situación y yo sentía que el diablo me gritaba: te la voy a sacar de la iglesia, te la voy a dañar, te la voy a volver nada. Se descontroló en el estudio. Unas amigas se la iban a llevar de la casa, ella tenía como 14 años. Y yo me di cuenta.
Y me fui y me encerré en esa oficina de mi esposo desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. De aquí no salgo hasta que no me des una estrategia. Mi esposo estaba viajando. Hasta que no me des una estrategia de guerra espiritual. Pero si Satanás cree que se va a llevar lo que salió de este vientre, se equivoca. Y al otro día me fui para el templo de mis hermanos. Y yo nunca me había tirado a orar. Yo me arrodillaba normalmente como todo el mundo. Pero ese día yo tenía una agonía y yo decía, no. Y llegué al templo y me acuerdo que me tiré detrás de la batería y le dije al portero de la iglesia, le dije, hermano, no estoy para nadie hasta después de las 5 de la tarde, no me perturben, no me llamen, no estoy para nadie. Yo quería ir a dar a luz a mi hija por segunda vez. La Biblia dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y me acuerdo que por primera vez yo agarré un tendido y me tiré en Bogotá atrás. Y de pronto me salió una voz de adentro, como una agonía de madre. Por eso me atrevo a decirte que cuando yo veo a una mamá tranquila, sabiendo cómo están sus hijos, yo digo, esta no ama de verdad el alma de su hijo, porque yo lo viví. Si aquí estuviera parada una mujer que no hubiera tenido que luchar y llorar por sus hijos, yo no estaría hablando cosas. Pero si lo estoy hablando es porque tengo autoridad, porque me tocó vivirlo. Yo no lo leí en internet, yo no lo leí en un libro, yo lo viví. Yo lo viví. ¿Qué es pelearle al diablo? Y ve, hermanos, yo estaba tan triste que me acuerdo que tirada en ese rincón a mí me salió un grito. Yo dije, por si acaso, Satanás, este no es tu lugar, porque es el templo. Pero por si acaso, como eres padre de mentira y te metes donde muchas veces quieres hacerlo, por si acaso estás por ahí en algún rincón escuchándome, escúchame. Pero si tú crees que lo que salió de este vientre tú te lo vas a llevar, te equivocas. Porque aquí he venido a dar a luz, así como un día tuve dolores de parto, he venido a dar a luz espiritualmente a mi hija. Y si tú crees que te la vas a llevar, te equivocas, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y apenas llegó mi esposo de viaje, le dije, papi, hay una situación, pero mi amor, tranquilo que ya hay un terreno ganado. Y le conté todo. Papi, descansa. Después de que hayas descansado, vamos a tomarnos el cuarto de nuestra hija, en el nombre de Jesús. Y nos tomamos el cuarto de ella. Yo me acuerdo que en ese momento mi esposo entró con la Biblia, eran las 8:30 de la noche. Le dijo, hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres vivir aquí en casa? Te hemos maltratado, te hemos humillado, te hemos hecho sentir mal. No somos padres perfectos. Pero si hay algo, pues discúlpanos, hija, perdónanos, pero ¿qué pasa? Comenzó a llorar, dijo, no, papá, no quiero hablar, no es nada con ustedes. Ella estaba en una lucha espiritual. Tus hijos entran en luchas espirituales. No es peleando, no es botándolos de la casa. Qué palabra pesada, se bota el perro, aunque los animales hoy en día no. Pero los seres humanos no votan. A mí me parece terrible cuando la mamá dice, ya, lo voy a botar de la casa. No, eso no es cuestión de votar. Es cuestión de hablar, es cuestión de aclarar, es cuestión de orar. Y es cuestión de tomar palabras con sabiduría. Ella no quería hablar. Y me acuerdo que mi esposo dijo, bueno, vamos a orar por ti. Dijo, no, papá, ahorita no, escuchen. No, papá, ahorita no, gracias. Mi esposo salió y se fue para el cuarto matrimonial, porque estábamos en el cuarto de ella, y fue y se arrodilló. Ahora yo me quedé ahí sentada al lado de ella y le dije, ¿sabes qué? Yo de aquí no me voy a mover. Mami, pero es que ya son las 9:30, tengo que madrugar, estoy mal en una materia y mañana tengo un previo. Le dije, que se pierda el previo. No, mami, pero le dije, mamita, que se pierda el año. Eso se recupera, pero que no te pierdas tú. Y yo de aquí no me muevo hasta que tú no cedas que vamos a orar por ti.
Hermano, pero mire lo que hace una pareja unida. Mi esposo estaba en el cuarto matrimonial allá orando, mire. Yo no sabía, yo vi que él se salió del cuarto de la niña, pero yo me quedé sentada en la cama. Pero él estaba en otro cuarto como hablando, era como una batalla. Y él estaba ya resistiendo, reprendiendo, y yo ahí orando, ay por Jesús, ay por Jesús. Y ella ahí agachada. Resisto. Como a los 15 minutos llegó mi esposo. Ay, eso llegó con una autoridad espiritual, con la Biblia bajo el brazo, y dijo, ¿sabes qué, hija? No vengo a preguntarte que si quieres que ore por ti. Vamos a orar por ti, me escuchas, hija, en el nombre de Jesús. Y mi esposo comenzó a leer la palabra y comenzamos los dos a orar. El Señor se manifestó hasta que esa niña irrumpió en un llanto. Se bajó de esa cama, se tiró de rodillas. Oren por mí, ayúdenme. Necesito la misericordia de Dios. Hermanos, déjeme decirle que el Señor hizo una obra. Esa noche la liberó. A los 15 días recibió el Espíritu Santo. Y hoy en día es una hija de pastor que alaba y glorifica a Dios y le sirve. Yo sé lo que es batallar. Dele un aplauso al Señor Jesús. La gloria para ti, la gloria para ti, la gloria para ti, la gloria para ti, Jesús. Yo creo que si Jacob, cuando vio ese problema, se hubiera puesto a buscar al Dios de Abraham. No sé. La esposa de Jacob en ese momento, ¿qué estaría haciendo? No sé. Cuando lo sepa, los cuento. No sé, pero está ahí. Yo creo que sí, esos papás cuando vieron que esa muchacha estaba en esa situación. ¿Por qué? Porque si de pronto ellos hubieran hecho algo por la muchacha en el momento, evitan la matazón y la venganza. Vengan, hijos, ustedes no van a hacer eso. Venga, vamos a orar. La muchacha falló, de todas formas el muchacho abusó de ella, pero ella también buscó el problema. Venga, vamos a hacer justicia, venga, vamos a orar. Se hubieran evitado, pero no. Entonces, claro, hermanos de mi alma, Jacob se sintió derrotado en ese momento, como a veces nos sentimos, ¿verdad? Sin fuerza, sin ganas. Cuando él llama a sus hijos para decirles lo que acabo de leer, acabarán conmigo y acabarán con mi casa. Es como cuando decimos, la leche se regó, no hay nada que hacer y parece que el diablo nos grita, ya no hay solución, ya no va a haber cambio, ya no, y como que estamos cerrados. Pero lo más lindo es que cuando estamos encerrados, aparece uno. Y dijo, capítulo 35, verso primero, Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Cuando le dice esa palabra, levántate, no se le dice a una persona que está levantada que se levante. Por ejemplo, ustedes en este momento no me podrían decir a mí, hermana Lomarina, esté de pie, levante, porque yo estoy levantada y estoy de pie. Pero yo sí le podría decir a ustedes porque están sentados. Cuando el Señor se le apareció y le dijo, Jacob, levántate, es porque él estaba por allá como debajo de un árbol, sin fuerza, sin ganas. Ya, dijo, nos llegó la muerte. Pero el Señor le dijo, ahí aburrido, ahí pensando, no vas a solucionar. Eso es lo que pasa con algunos padres. Ya tengo este problema, ya mi hijo está perdido, mi hija está perdida, mi esposo está mal, en mi casa no hay nada. Y están cruzados que los días pasen. Pero esta mañana hay un mensaje de poder, que el que levantó a Jacob y a su familia es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. El que hizo ese milagro allá, lo puede hacer hoy en tu vida. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Levántate, sube y quédate. Escúcheme, por favor. Levántate, sube y quédate. 3 cosas. Eso es lo que tienes que hacer hoy. Levantarte, subir
pero no bajar de allá. Porque ese Betel, casa de Dios y puerta del cielo, no salgas de allá. Cuando tú comienzas a dejar de orar, de ayunar. Y hay cristianos que no faltan a culto. Perdóneme la expresión. Se volvieron culteros. Pero nada está pasando en sus vidas. Cristianos que están adormecidos. Cristianos que han caído en un espíritu religioso. Mis amigos, bienvenidos, los amo en Cristo. Qué bendición tenerlos. Pero hay cristianos que se han convertido como el católico cuando va a misa, porque yo fui católica hasta los 13 años y cada 8 días en mi casa sagradamente había que ir a misa, porque si no íbamos, juguete que nos daban. Y uno iba a misa allá y la de acá hablando con la otra, mirando a aquella que zapatos tenía, qué vestido tenía, y la misa, lo mismo. Porque cuando la iglesia tú la miras como esa fuente donde viene el poder, la liberación, la transformación, la renovación, tu vida cambia. Y yo no sé cuántos años llevas con una derrota encima familiar, y hasta estarás sirviendo y estarás participando y estás feliz en el culto, pero cuando llegas a tu casa es una desgracia, es un dolor. Pero déjame decirte, hermana, que tú puedes convertir tu casa en un santuario de avivamiento, de gloria de Dios. Pero tienes que comenzar a soltarte, a humillarte, a bajarte, para que Dios te dé la victoria. Miren ustedes, mis hermanos, Dios le recordó a Jacob que años atrás había tenido una experiencia en Betel. Échale mano a esa experiencia cuando recibiste el Espíritu Santo. Échale mano a esa experiencia cuando comenzaste la vida cristiana. Échale mano cuando llorabas, cuando gemías. Ve, hermano, perdóname por favor si soy extrema, discúlpeme. Cuando yo veo que pasan cultos y yo veo que no hay quebrantamiento, y yo veo mucha gente y de pronto y no hay quebrantamiento, digo, ¿qué pasa? ¿Será que todos están en victoria? Ojalá. ¿Por qué no hay lágrimas? ¿Será que la gente no se está compungiendo? ¿Será que la gente no se está sensibilizando? Es que hemos perdido la sensibilidad, y la falta de sensibilidad es señal de muerte. Por eso en esta mañana el Señor nos dice: despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes entre los muertos. Tú necesitas vida. Necesitas fuego de Dios para contrarrestar al enemigo en tu casa. Pero no hay fuego porque no hay altar. Escúcheme por favor. Por eso el Señor le dijo a Jacob: sube, porque si no subes vas a morir tú y se va a morir tu familia. Hermana, por favor, mamá, si no subes al monte. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón. Regálame 2 minutos, escúchame. Sigue soltándote ahí suavemente, pero escucha esto. Entonces Jacob de una vez le habló a su familia. Con el solo hecho de Dios haberle hablado, Jacob recibió de nuevo una autoridad espiritual.
Tal vez la voz tuya, tus hijos están hasta aquí de tu voz, porque es una voz en la carne. Pero cuando tú subes al monte, la voz carnal se cambia por la voz espiritual. Porque ya no hablarás ofendiendo, ya no hablarás causando heridas, hablarás bajo la unción, y esa unción romperá el yugo de los tuyos. Jesús está aquí esta mañana. Escucha, hermano, estos 2 minuticos. Ve lo que Jacob les dice: que quitaran los dioses, que mudaran sus vestidos, que se quitaran las joyas. Levantémonos y subamos a Betel. Él no dijo: levántese y suban. Hay papás que dicen: vaya, ore, vaya, busque, vaya, conságrese. Así no. Cuando yo le digo a mis hijos: vamos a orar. Cuando yo le digo a mis hijos: vamos a buscar a Dios. Y es más, cuando nuestros hijos nos ven con un espíritu como el que tiene esta mujer aquí, Dios los mueve, Dios los quebranta, Dios los sensibiliza. Ya no tienes que hablar tanto, porque dice la Biblia: al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Porque dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare, sobre los cuales mi nombre es invocado, y orare y buscar en mi rostro. Pero también dejan los malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré y sanaré. Apláudalo, por favor. Oiga, escúchame, por favor. Cuando él comenzó a hablarle a esa familia, lo escucharon. Sí, papá. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Dejen los ídolos! Sí, señor. Múdese la ropa. Amén, amén, amén. Quítese las joyas. Amén, amén, amén. Nadie se rebeló. Todos siguieron a papá. Y si usted revisa los últimos versículos, usted encontrará que el Señor le dio la victoria a Jacob, a su familia, le abrió camino. El Señor se encargó de sus enemigos, y la familia de Jacob, el Señor la sacó de esa crisis y los levantó. Estén de pies, por favor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Hermano, levántate. Sal de la derrota. Ven, pídele perdón a Dios por el descuido espiritual de tu casa, por la falta de oración. Dios pidió limpieza.
¿Cuáles son los ídolos de tu casa? De pronto las redes sociales se han vuelto un ídolo para muchos. La plata, la avaricia, las mentiras pueden ser un ídolo. La pereza, el sueño. Ve, hermana, hermano, o vienes aquí y dejas tu orgullo y te postras, o si no, el diablo va a matar tu familia, porque el diablo nunca llega por poquito. Pero hoy tú puedes desarmar el plan del diablo.